Buenos días, tardes o noches. Yo soy Estrada Navarro y Alejandro y voy a presentar una serie de problemas sobre un tanque de una red contra incendios. Ok, de esta forma, lo primero sería leer el problema para estar un poco más en contexto. Y dice así: una red contra incendios debe ser una parte imprescindible de cualquier local empresarial o edificio, al igual que ocurre en los locales. La red contra incendios se compone de el sistema de almacenamiento, el sistema de bombeo, el de distribución, el de control y el sistema estructural. En esta ocasión delimitaremos el siguiente análisis a un sistema de almacenamiento de la empresa aeroespacial ALA RMFC, que comprende de un tanque donde se almacena el fluido a ser abastecido por la red al momento que se presente un incendio. Podemos tratar como el primer problema, que dice que de acuerdo a la norma oficial mexicana, que es la que está ahí presente, en las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo, se debe identificar en la tabla A1 el grado de riesgo de incendio. Ahora sí, dicha empresa tiene un área de 300,000 pies cuadrados y nos pide identificar y justificar, de acuerdo a la NOM, el grado de riesgo de incendio de la compañía. Aquí adelante enseguida muestro lo que nos pide. En el documento donde nos muestra la tabla de si el grado de incendio es medio, alto o bajo, según lo que dice ahí, en la tabla mostrada anteriormente, nos dice que el grado de riesgo de incendio está basado en el área en los metros cuadrados. Y nosotros tenemos al menos un área que nos da el problema en pies cuadrados. Por lo que para saber el tipo de riesgo hay que hacer la conversión a metros cuadrados, que es la que aquí está hecha. Una vez hecha la conversión, sabemos que son 27,870 metros cuadrados. Y pues, como en la tabla que viene en el documento, dice que el riesgo de incendio es alto, ya que es mayor a los 3,000 metros cuadrados. En el caso del segundo problema, nos dice calcular la superficie mínima requerida para instalar el tanque de almacenamiento, que tiene una altura de 11,25 metros, medida desde el fondo y una capacidad de 319,900 galones. En forma de diagrama, aquí mostraría básicamente el pequeño cuadro sería el tanque. Nos muestra esa altura y su capacidad en galones. Los datos importantes serían la altura ya mencionada y los galones, ya dichos en el diagrama y en el problema. Estas son las fórmulas que aquí están las fórmulas que utilizaríamos y una fórmula despejada, ya que lo que necesitamos es el área. Primero, esos 319,000 galones los pasamos a litros, hacemos la conversión en litros, y lo que es en metros cúbicos serían 1210,82. Esa área en metros cúbicos la dividimos entre los metros, que es la altura de dicho tanque, y nos da como resultado 107,62 metros cuadrados. Pues primero, con el diagrama identificamos los datos que tenemos y las fórmulas que necesitamos. Después utilizamos dichas fórmulas para saber el volumen del tanque en metros cúbicos. Esto es una recapitulación básicamente. Dividimos dicho resultado en la altura del tanque y tenemos la respuesta en metros cuadrados. Así que la medida desde el fondo, la superficie mínima requerida, es de 107,000,62 metros cuadrados. Como siguiente problema, o como dice, los tanques ubicados a nivel del suelo se dotan de una placa antivórtice en el extremo de la tubería de succión de la bomba para evitar que se
que se forme un flujo turbulento, ya que se generarían burbujas de aire que pueden causar daño por cavitación. Si se quiere mantener una temperatura máxima del fluido en 95 grados Celsius, ¿cuál es la presión mínima admisible para que el fluido por sí solo no cavite? Y como respuesta tenemos que, según la tabla de temperatura de agua saturada, a una temperatura máxima de 95 grados Celsius, la presión mínima requerida es de 0.81 kilopascales, que en medidas en el sistema internacional son 810 metros cúbicos sobre segundo cuadrado. Esto es algo fácil de deducir solo por la tabla de la temperatura. Pasando al problema número 4. Si el tanque está completamente lleno de agua, ¿cuál es la presión manométrica que este fluido incompresible ejerce en el fondo del tanque? De la misma forma, hacemos un diagrama y escribimos los datos del problema. Y asumiremos que todas las condiciones son ideales, cosa que esto es algo que básicamente se va a hacer en los 9 problemas presentados aquí. Los datos y consideraciones que tomamos es que es un sistema cerrado, tanto en este como en los anteriores. La gravedad es algo universal, 9.81 metros por segundo cuadrado. La densidad del agua la dejaremos en los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y la altura ya mencionada. Básicamente tenemos esta fórmula sobre la densidad y solamente la sustituimos. Utilizamos la densidad del agua multiplicada por la gravedad por la altura y la presión manométrica es de 110.362.5 kilogramos metro sobre metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Aquí solo se multiplicaron todos los valores, por lo que pues tenemos todas estas unidades. Okay. Como problema 5, la empresa iniciará actividades en 10 días y se requiere que el tanque de almacenamiento esté completamente lleno en 3 días, por lo menos 3 días antes. ¿Cuál es el caudal requerido para atender esta necesidad? Pues usando el mismo procedimiento que en el anterior problema y también en los siguientes, usaremos el diagrama, hacemos un diagrama, apuntamos datos, vemos las fórmulas y tomaremos en cuenta de que, como nos dice 10 días, debe de estar por lo menos antes, es decir, que máximo debe de estar lleno ya el tanque en 7 días. Y como ya conocemos el volumen de dicho tanque, hacemos ya sacado anteriormente en el problema número 2. Hay que tomar como consideraciones que vamos a despreciar la presión, que la densidad va a ser constante, la densidad del agua va a ser la misma y tenemos el volumen ya sacado en el problema 2. Por lo que el caudal, para sacar el caudal básicamente son los 1210 metros, ya vemos que ya habíamos sacado anteriormente, lo dividimos entre los 7 días. La respuesta es 172.85 metros cúbicos por día. El siguiente problema que vamos a tener presente dice: de acuerdo a la NOM, por dejarlo simple, un sistema debe ser capaz de descargar su almacenamiento de agua en 4 horas ininterrumpidas. ¿Cuál es el flujo volumétrico necesario para cumplir con dicha especificación? Hay que recalcar que básicamente se hace exactamente el mismo procedimiento que se hizo en el problema anterior. Tenemos la altura de dicho tanque, tomamos en cuenta que es un sistema cerrado, se desprecia la presión manométrica en la salida, la densidad del agua es la misma, la gravedad es la misma, la fórmula es la misma, exactamente el mismo dato del problema anterior, lo dividimos entre las 4 horas que dice el problema y tenemos los 302.5 metros cúbicos sobre hora. Así de sencillo. Como problema número 7, nos dice: el diámetro de la tubería de salida del tanque de almacenamiento en el fondo es de 5 pulgadas. Básicamente, con el flujo calculado de acuerdo a la especificación de vaciado del tanque, a qué velocidad debe fluir el agua. Es decir, en palabras simples, a la hora de sacar el agua del tanque hay un pequeño tubo de 5 pulgadas. Y teniendo en cuenta los datos del problema, para calcular la velocidad con la que debe fluir el agua, se hace en base a que las condiciones son ideales
usamos las fórmulas ya usadas anteriormente y hacemos las conversiones. Como datos y consideraciones de este problema son las mismas. Vamos a dispersar la presión, asumiremos que la densidad es constante. Recordemos que nos da un diámetro de la tubería en la que sale el agua, 5 pulgadas, gravedad y agua y sistema cerrado. Una vez hecho eso, tenemos estos 0.0254 metros, lo dividimos entre 1 pulgada por las 5 de la tubería, nos da 0.127 metros. Para sacar el área es algo sencillo. Multiplicamos pi por el resultado anterior, lo hacemos al cuadrado y lo dividimos entre 4. Nos da este resultado en metros cuadrados. Y ahora sí, para sacar lo que necesitamos, bueno, anteriormente primero debemos el 303.10 lo dividimos entre el número ya sacado anterior, entre el área sacada, nos da 23.941.54 metros sobre hora. Y ahora sí, este dato anteriormente lo multiplicamos por 1 entre 3.600 segundos, estamos haciendo la conversión, y tenemos 6.650 metros sobre segundos. Esa es la velocidad a la que debe fluir el agua. Tal vez un poquito más confuso, pero bastante sencillo, al menos confuso para algunas personas, supongo. Y este es el séptimo. Viendo el problema 8, lo que tenemos aquí nos dice: para calcular la velocidad de la salida del agua del tanque de almacenamiento con el análisis del flujo de la ecuación de Bernoulli. Considera que la salida del tanque de almacenamiento está conectada al sistema de bombeo y distribución de la red contra incendios. Básicamente aquí, para este problema, usaremos la ecuación de Bernoulli adaptada a las presiones de los fluidos. Y como en los problemas anteriores, asumiremos que todas las condiciones son las ideales y no se tomará en cuenta la presión manométrica ni la atmosférica. Y como siempre, sistema cerrado, se dispersa la presión manométrica en la salida, la densidad del agua, la gravedad, la velocidad de la gravedad, la altura, y básicamente con esta fórmula, la ecuación de Bernoulli ya adaptada con los datos con muchos datos, las equivalencias, y convertida básicamente a solo lo que tenemos y necesitamos. Todo lo demás pues se cancela entre sí. Y pues básicamente es la raíz de 2 por la gravedad por la altura. Primero se multiplica todo, sacamos la raíz de los datos multiplicados, y aquí tenemos que son 14.85 metros sobre segundos. Esa es la velocidad de la salida del agua. Y como último, nos piden que comparemos las velocidades obtenidas en las actividades 7 y 8 y una explicación desde el punto de vista ingenieril, el por qué se debe su variación. Porque, por si no se habían fijado o por cualquier cosa, en el problema 8 nos da una velocidad de 14.85, mientras que en el problema anterior, el número 7, dice 6.650. Y la variación puede deberse a que uno de los puntos tomados en cuenta son el sistema de bombeo y la distribución de la red contra incendios en el caso del problema 8. En el caso del problema 7 solo se tomó en cuenta, por ejemplo, el diámetro de la tubería de salida en pulgadas. Y así es como hemos llegado a resolver todos los problemas que nos pide este sistema de la red contra incendios de esta empresa. Sin más que decir, hasta aquí queda todo. Adiós.